Son las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero que, según medios locales, él mismo pilotaba. La aeronave cayó sobre el lago Ranco. El gobierno chileno decretó 3 días de duelo nacional y funeral de Estado. Cada vez son más los líderes que envían condolencias a su familia. Tenemos análisis. Continúan los devastadores incendios en la región chilena de Valparaíso. Ya son al menos 131 los fallecidos por las conflagraciones, de los que solo han podido ser identificados 35. El presidente Gabriel Boric anunció ayudas para los afectados, al tiempo que se investiga si los fuegos fueron provocados. Un tribunal de Washington dictaminó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial y puede ser procesado por intentar revertir su derrota electoral y por instigar el ataque contra el Capitolio. Un duro revés para el precandidato republicano, cuya defensa podría recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo del país. Recuerden dejarnos todos sus comentarios con el numeral directo América F24. Comenzamos en Chile, donde hay luto y conmoción por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero sobre el lago Ranco. La aeronave capotó en el lugar y los otros 3 ocupantes sobrevivieron. El presidente Gabriel Boric envió sus condolencias a la familia del exmandatario y anunció 3 días de duelo nacional y funeral de Estado para Piñera. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. Para analizar el papel del exmandatario en Chile y en el mundo, conectamos con Javier Pérez Barrientos. Él es ex colaborador del expresidente Sebastián Piñera y analista político. Bienvenido a France 24. Usted lo conoció personalmente. ¿Qué es lo que más destaca de él como persona? Buenas noches, Valentina. A ver, probablemente lo que más se va a destacar del presidente Piñera primero era su carácter enérgico, su capacidad de gestión. Él estuvo detrás probablemente de 2 de las crisis más importantes que ha recibido el país. Te diría, la crisis por un lado de lo que fue la reconstrucción post-terremoto del 27F del año 2010, que devastó la zona centro-sur de Chile. Después todo lo que fue el proceso de rescate de los 33 mineros en la mina San José. Y un tercer elemento que es bien importante también, el rol que tuvo durante la pandemia del COVID. Probablemente estos 3 elementos muy simbólicos de la gestión de Sebastián Piñera muestran lo que tuvo mayormente, que fue su capacidad de gobernar el país en momentos de profundas crisis sanitarias, políticas y de carácter social. Bueno, pese a ser un gobernante de derecha, centro-derecha, muchos expertos resaltan que Piñera reconoció consecuencias de la dictadura y también que hubo todo este silencio de la derecha al respecto. Bueno, claro, hoy día el presidente Boric decía que Sebastián Piñera fue un demócrata desde la primera hora, ¿no? Sebastián Piñera votó que no en el plebiscito respecto, por ejemplo, a si tenía que permanecer Pinochet o no al mando del país. Él fue uno de los primeros líderes de la centro-derecha que se declaró abiertamente en contra de Pinochet y por lo tanto él tuvo un espíritu democrático siempre muy marcado, muy diferente a algunos otros sectores de la centro-derecha chilena y por lo tanto él marcó ese hito bien importante. Y después también, cuando él le tocó ser presidente el año 2013, cuando ya se cumplían 40 años de lo que fue el golpe de Estado, también fue muy enfático en hablar de los que se llamaron los cómplices pasivos, ¿no? O los cómplices silenciosos, que fueron aquellos civiles que colaboraron también en la dictadura de Augusto Pinochet. Usted ya nos habló un poco de estos logros, de este legado que dejó Piñera, pero ¿qué podría decirse que fueron las principales deudas de su gestión con el pueblo chileno? A ver, yo la verdad es que en general, si uno pudiera decir de deudas, la verdad es que no veo que haya una gran deuda. O sea, ¿cuándo uno asume que un mandatario deja deudas? Cuando hay un incumplimiento respecto a ciertas promesas de su programa de gobierno
o lo que él prometió en el proceso electoral. Y en el caso de Sebastián Piñera, la verdad es que, ya te decía, estos tres procesos, queda el tema de elementos bien importantes, como fue, por ejemplo, el matrimonio homosexual, o la primera línea que se habla acá a partir de lo que fue su gobierno, incluso muy contrario a su sector político, todo lo que fue el programa de complementariedad de las pensiones de los chilenos, la PGU, el postnatal de 6 meses, etcétera, etcétera. Te diría que quizás en lo político, lo que él nunca logró fue dejar a alguien de sus filas posteriormente a su gobierno. Eso también habla de que la política en eso fue quizás bien veleidosa con él, nunca pudo dejar instalado a un candidato de su sector después de cada uno de sus gobiernos, pero te diría que en general deudas grandes de él o incumplimientos grandes, te diría muy objetivamente que no existieron. Bueno, y en otra faceta, como hombre de negocios, ¿cuál era la imagen de Piñera tanto dentro de Chile como en el exterior? Bueno, a ver, él llega a ser presidente con esta imagen de un empresario exitoso, ¿no? Eso fue como lo primero. Sebastián Piñera surge como un hombre de negocio hacia finales de la década de los 80. Ahí tuvo un par de litigios judiciales bien complejos, especialmente con un banco del cual él fue propiedad, que se dice que se declaró malamente en quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él era un empresario muy exitoso en Chile. Fue dueño de... por ejemplo, el club de fútbol Colo-Colo, de la TAM Airlines en su momento de despegue, cuando la TAM pasa a ser la línea aérea más importante probablemente de Sudamérica y Centroamérica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía mucha visibilidad como empresario acá en Chile. Fue el primero que trae el comercio electrónico, el uso de las tarjetas de crédito para el pago de todo lo que fue la banca chilena. Por lo tanto, tenía en esa imagen de empresario, ser un empresario exitoso, lo mismo a nivel internacional y por su amistad que tenía con muchos otros empresarios y exmandatarios, como por ejemplo el caso de Mauricio Macri en Argentina. Pues Javier, a usted muchas gracias por su análisis, por compartirlo con nosotros en France 24 y lo acompañamos en este momento. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y que estén muy bien. Continuamos en Chile, donde el panorama por los incendios sigue siendo caótico en la región de Valparaíso. Ya son 131 los fallecidos por las conflagraciones. El presidente Gabriel Boric viajó hasta la zona una vez más y anunció ayudas para los afectados. Esto mientras continúa la conmoción en medio de las investigaciones en las que hay indicios de que el fuego pudo ser provocado. Patricia Luna, enviada especial de France 24, nos amplió desde la zona. Los vecinos de la turística ciudad de Viña del Mar y las localidades de Quilpué, Limache y Villa Alemana continuaban este martes la tarea de remoción de escombros para volver a reconstruir lo que una vez fueron sus hogares. Más de 9.200 viviendas, según el último balance de las autoridades, fueron parcialmente dañadas o totalmente destruidas por los peores incendios que ha vivido Chile en décadas, los más devastadores y también los más mortíferos, con más de 100 víctimas, según el último balance de las autoridades. El propio presidente Gabriel Boric lo calificó como la peor tragedia que ha enfrentado Chile desde el terremoto de 2010. Boric estuvo este martes en terreno, reuniéndose con las autoridades locales, supervisando las tareas de remoción de escombros y también realizando anuncios, como por ejemplo la donación del inmobiliario de los Juegos Panamericanos para los damnificados y también la condonación de las cuentas de agua. Además, anunció la realización de una investigación a cargo de la Unión Europea del sistema de alertas SAE, es decir, el sistema que utilizó el gobierno para solicitar a la población su evacuación durante los incendios. A medida que se controlan el foco de estos incendios, la gran pregunta es ¿por qué resultaron tanto más mortíferos que otros en la historia de Chile? Las teorías son dos: que el sistema de alertas no funcionó como debía, no llegaron a tiempo o no indicaron a evacuar en las zonas adecuadas, o dos, que sí llegaron, que las personas sí recibieron los mensajes, pero decidieron quedarse cuidando sus hogares que habían construido con sus propias manos y a los que habían dedicado un esfuerzo de décadas, no midiendo bien la magnitud de estos incendios voraces que destruyeron no solo viviendas de madera y de material ligero, sino también construcciones pesadas e incluso instalaciones industriales o la locomotora que podemos ver en nuestras espaldas. Vamos a Estados Unidos porque un tribunal federal determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir los resultados electorales de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden y por su presunto papel de instigador en el asalto al Capitolio. El magnate dijo que una acusación de este tipo se convertiría en un arma política usada para la interferencia electoral. El informe es de Manuel Acano. Donald Trump no tiene inmunidad. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el expresidente de Estados Unidos podrá enfrentar cargos por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020.
En ese sentido, rechazó los argumentos de la defensa del magnate, que aseguraba que su condición de presidente lo protegía del proceso. Para efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Sin embargo, cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras ejercía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento. El fallo de este martes fue unánime. Lo dio un panel compuesto por 2 jueces nombrados por el presidente Joe Biden y 1 por los republicanos. El tribunal le dio a Trump hasta el 12 de febrero para apelar, recurso que seguramente será usado por el equipo legal del expresidente, que buscará que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Trump señalaba que una acusación de este tipo podía sentar un precedente peligroso para los mandatarios en funciones y que tendría un efecto paralizador. Cuando hablan de amenaza a la democracia, esta es la verdadera amenaza a la democracia. Y creo que, como presidente, uno debe tener inmunidad, muy simple. La acusación fue presentada por el fiscal especial Jack Smith y acusa a Trump de buscar frustrar la certificación de los resultados que le daban la victoria a Joe Biden a través de acusaciones falsas de fraude electoral, hechos que desataron el ataque al Capitolio por parte de sus seguidores. Se trata de uno de los 4 casos penales que enfrenta Trump y uno de los 2 que alegan interferencia en las elecciones de 2020. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel tras reunirse más temprano con los principales mediadores en las conversaciones de paz de Gaza durante su 5ª gira por Oriente Medio. El máximo diplomático estadounidense voló primero a El Cairo y luego a Doha para reunirse con los gobernantes de Egipto y Qatar, mediadores en las conversaciones que transmitieron una oferta de tregua a Hamás la semana pasada. Entre tanto, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abderrahman, dijo que recibió una respuesta positiva de Hamás en relación a la propuesta de acuerdo que busca la liberación de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza. Cambiamos de tema. En Barcelona se llevó a cabo el 2º día del juicio contra el exfutbolista brasileño Dani Alves por la denuncia de agresión sexual a una mujer en una discoteca en diciembre de 2022. Elis Gassengel, corresponsal de France 24, nos dio detalles de esta jornada. Me dijo la víctima que no quería dinero, solo justicia. Esta frase la pronunció hoy en este tribunal el primer policía que acudió la noche de los hechos a la discoteca de Barcelona. En esta segunda jornada, varios agentes declararon en este juicio a Dani Alves, ratificando la versión que dieron ayer tanto la víctima como sus amigas. Explicaron pues que la joven salió llorando de la discoteca en estado de shock. Dicen que no quería denunciar, pero que desde el primer momento habló de violación. Por su lado, la abogada de Dani Alves encaminó sus interrogatorios en su nueva línea de defensa. El futbolista iba supuestamente bebido la noche del 30 de diciembre de 2022. 3 amigos de Dani Alves que compartieron parte del día con él confirmaron que estuvieron tomando alcohol a lo largo del día, 3 o 4 botellas de vino, una botella de whisky y varias copas. Luego, su mujer, la modelo Joana Sanz, también declaró que llegó a casa Dani Alves oliendo a alcohol y que se tambaleó por la habitación. Esta versión es la 5ª, recordamos, del futbolista desde que fue detenido hace un año. Mañana, último día de juicio, declararán los expertos y concluirá Dani Alves con su última declaración antes de volver a la cárcel a la espera de la sentencia. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Pedro Ruiz con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.